En esta hora, Señor, por tu presencia en nuestro medio. Te adoramos y bendecimos, Señor. Te reconocemos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, aquel que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, aquel que pagó el precio por nuestra maldad, por nuestros pecados, y nos perdonaste de todos ellos, Señor. Y nos trajiste a tu presencia y hoy día quieres hacernos nuevas criaturas. Nos hiciste nuevas criaturas, dice tu palabra. Porque los que están en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Te adoramos por eso, Señor. Y estamos en esta nueva vida, Señor. Esperando, Señor. Esperando tu venida, Señor. Porque tú prometiste también, Señor, venir a buscarnos, Señor, y llevarnos allí, hasta tu presencia, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Toda la honra y toda la gloria es para ti en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorias a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios le bendiga. Saludo a toda la iglesia, a los hermanos en visita. Que Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Bueno, mi nombre es David Carrasco. Soy el segundo. Soy, un miembro, igual como muchos de mis hermanos que han ido integrándose a la iglesia. Y estamos trabajando acá con los pastores misioneros, el pastor Alexandre y la maestra Jamie, ¿no es cierto?, para trabajar en este proyecto que Dios trae. Nació en el corazón de Dios el proyecto, hermanos, de abrir una nueva obra, Verbo de Vida, el Ministerio Verbo de Vida de Brasil, que Dios ha traído a través de nuestros pastores. Y bueno, el Señor hizo que nos conectara, así como a ustedes también, de uno u otro modo. El Señor ha estado alcanzando vidas para ser parte de esta nueva familia. Amén. Aleluya. Como siempre lo digo en la radio, es una iglesia que trae mucha bendición, muchas cosas hermosas para nosotros, hermanos, para bendecir a la comunidad, para bendecir, ser un aporte a la sociedad y para alcanzar las vidas también que Dios desea alcanzar. Dios tiene planes y propósitos para el hombre, aleluya, como lo vamos a ver hoy día en la palabra de Dios. Y es a través de la iglesia que Dios alcanza al hombre que está lejos de Dios, aleluya, y al que se ha alejado por X motivo, y también al que no le conoce. Y aquí estamos trabajando, hermanos, en ese plan, en ese proyecto, obedeciendo al Señor y contento por ello también, porque aleluya, el trabajo en la viña del Señor, el trabajo en la obra del Señor nos mantiene, hermanos, con un gozo permanente, nos mantiene con expectativas, nos mantiene con paz, aleluya. Yo creo que eso ustedes lo han podido experimentar. Los que se han ido añadiendo a la iglesia y han vencido la vergüenza de pertenecer a una iglesia evangélica, porque el mundo se mofa y se ríe del pueblo de Dios y hace burlas, hermano. El diablo usa esos medios y uno a veces por vergüenza y por miedo no se acerca. A mí me pasó, yo lo viví, por eso lo comento. Y qué bueno es vencer eso, hermano, y ahora con libertad poder decir que somos hijos de Dios. Y tenemos esa paz en el corazón, esa alegría, ese gozo, y sabemos que si vienen cosas malas, la protección de Dios está sobre nuestras vidas. Hay una cobertura, hay ángeles que nos guardan y nos protegen. Aleluya. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Bueno, vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy día se encuentra en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, aleluya,
Aleluya. El capítulo es el 5, hermanos. Amén. El verso es el 11. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer algunos versículos. Dice, lleva por subtítulo advertencia contra la apostasía. Aleluya. Pero no, el tema no va por ese lado, hermano. ¿Ya? Dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que la palabra de Dios, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero, 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Aleluya. Hasta ahí vamos a leer por ahora, hermano. Bueno, estudiando la palabra de Dios, previa oración, pidiendo al Señor una palabra, entendiendo que es para ustedes, hermanos, que era para este día y para aquellos que van a llegar. El Señor me dio esta palabra y yo leyendo el libro para entender el contexto, me doy cuenta de que el escritor de Hebreo, porque este es como decirlo en chileno, es como un tirón de oreja, una llamada de atención, porque el escritor viene hablando desde el capítulo 1 en adelante, muy bonito, hermanos, dando una información a los hermanos hebreos. Le voy a leer el principio del capítulo 1, dice, Dios ha hablado por su Hijo, también en un subtítulo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Preciosa esa palabra, hermano, ese mensaje en donde el escritor le hace ver a los hermanos, porque esta es una iglesia, es una comunión que había, tal como nosotros aquí hoy día, le está dando esta información, esta revelación que el escritor recibió. ¿Cómo? ¿Como revelación o como enseñanza? Él lo asumió como una verdad y es lo que está transmitiendo a la otra iglesia de hebreos, a los hebreos. Así como nosotros también vamos aprendiendo de la Escritura, por los pastores, por los maestros, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos interiorizando, vamos conociendo la verdad, vamos conociendo el plan de salvación de Dios. ¿Quién es Jesús? Aquí está esta palabra. Es precioso este libro de Hebreos porque habla de Jesús principalmente. Bueno, como toda la escritura toda se centra en nuestro Señor Jesucristo, pero aquí revela mucho acerca de Cristo, porque los hebreos, así como los primeros hermanos en la iglesia, conocieron al hombre, a Jesucristo, a un predicador que salió, ¿no es cierto?, que andaba
por las calles que de repente apareció. Y ellos tenían un conocimiento muy amplio, porque traían una tradición muy grande de profetas, de hombres de Dios, de patriarcas, un linaje muy grande. Y de pronto aparece Jesús, un nuevo profeta, y antes de Jesús aparece Juan el Bautista, y antes de Juan el Bautista aparecieron otros muchos, según la Escritura, que dijeron ser Jesús, el Mesías, porque ellos estaban esperando al Mesías. Aleluya. Y aparece Jesús entonces en y resulta que sí era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero como sabemos, hermanos, que Jesús, como dice la Escritura, dice que Él a lo suyo vino a hacer su ministerio como Mesías. A lo suyo vino a cumplir eso, pero los suyos no le recibieron, que fue el pueblo judío, porque a ellos venía principalmente, como sabemos ahora nosotros, porque hoy día nosotros tenemos la revelación, tenemos toda la historia a nuestra disposición para leerla. Ellos en ese entonces no lo tenían, no estaba este Nuevo Testamento. Aleluya. Y allí el escritor de Hebreo les está enseñando quién es Jesús, quién fue Jesús, este hombre al cual crucificaron, el que hizo muchos milagros, que tuvo un ministerio muy conocido, ya que fue muy nombrado, que gente de todos lados iba y lo seguía, pero lo mataron. En 3 años lo mataron, lo crucificaron, y muchos pensaban que no fue el Mesías. De hecho, el pueblo de Israel hasta el día de hoy no le reconoce, y no lo reconoce como el Cristo, como el Mesías, y aún están esperando a su libertador, al que prometió Moisés, que dijo que vendría, que Dios iba a levantar uno nuevo. Aleluya, aún lo espera. Entonces, aquí el escritor de Hebreo está revelando que Jesús es el Mesías, y habla muchas cosas y muchas grandezas, no solamente de su ministerio, sino de lo que Jesús, quién es Jesús en realidad, que es Dios, es el Hijo del Dios viviente, que es Dios, que Dios estaba en él. Aleluya, y mucha información en donde podemos ver, cuando nosotros leemos ahí, quién es nuestro Señor. No fue simplemente un carpintero. Aleluya, vino así, de una forma humilde. Aleluya, pero era el Salvador, es el Salvador del mundo. Entonces el Señor, el escritor de Hebreo, porque no se sabe quién es, el escritor, se presume que es Pablo, el apóstol. Entonces le está dando esta información a la iglesia. Amén, revelándole esta información tan preciosa. Y resulta de que en esta parte que yo leí, en donde él le hace ese llamado de atención a la iglesia, él como que se acuerda de algo que estaba aconteciendo en la iglesia, ¿ya? En la iglesia de los hebreos. Le dice en el capítulo, en los versículos, 3 versículos anteriores, 7, hablando de Cristo, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, o sea, su Padre, a Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aleluya, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, aleluya, vino a ser autor de eterna salvación. El carpintero vino a ser de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahí hay algo importante, hermano, que la salvación es para todos los que le obedecen. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Específicamente, cuando somos nuevos en el Evangelio, debemos conocer los Evangelios, las cartas de Pablo y todo eso, porque aquí hay
hay un requisito, dice que para todos los que le obedecen, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y es una salvación eterna, hermanos, así como Dios es eterno, como su palabra es eterna. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. Y hasta aquí venía súper bien el escritor hablando. Cuando llega a este punto dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aleluya. Yo tomé unas notas aquí, hermano. Entonces yo veo aquí que el escritor se encuentra con en su narrativa, él se encuentra con este obstáculo, con una cuestión que le impide seguir avanzando, o con la confianza de seguir avanzando y entregando esta revelación a los hermanos, a los hebreos. Aleluya. Se encuentra con este obstáculo que le hace difícil seguir avanzando en su escrito. Se acordó de una condición en la que estaba la iglesia. La iglesia estaba pasando estaba en un estado y estaba pasando una situación que le estaba jugando en contra. Amén. Él dice, le quiero seguir hablando cosas y tengo muchas cosas que decirles. ¿No es cierto? Así dice la palabra. ¿Qué versículo? ¿Qué? Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué versículo? El 11. 11. Capítulo 1. Capítulo 1. Hebreo, el mismo, el 5. 5. Ah, sí. Ya, bien. Le dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. ¿Cómo se lo explico? Entonces allí él llega a... Esto es como una dificultad para él como enseñador, porque la carta está enseñando como un maestro. Es algo que le complica al maestro seguir avanzando, porque se dio cuenta. Ahora no sé si se dio cuenta o fue una información, yo meditaba en eso. Alguien le dijo, oye, ¿sabes qué? Los hermanos de los hebreos se han puesto tardo para oír. No están escuchando la palabra de Dios. Entonces él le trae una revelación más profunda, más grande, en una enseñanza superior, pero ¿cómo se lo explico para que me entienda? Aleluya. Y eso es lo que yo veo, hermanos, que la iglesia, como estos hermanos, puede caer en esa actitud de no estar prestando atención por motivos varios pueden ser. Porque quizás no hay un orden también en la vida del cristiano. Se pueden haber quedado con la salvación que es su confesión de fe y eso ya se sintieron salvos. Oh, amén, salvos. Salieron del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sintieron el cambio, la presencia de Dios en sus vidas y se relajaron. Aleluya. Pero eso es solamente el comienzo de la vida cristiana. Dios tiene planes y propósitos para los que se acercan a Él. Aleluya. Y Él hace este paréntesis porque después continúa con todo el libro. Estamos en el capítulo 5 y son varios capítulos. Pero hace y le llama la atención a los hermanos hebreos. Les reprocha su condición en la que habían caído. Aleluya. Dice, la palabra tardo, lo busqué. La palabra tardo viene del griego bradus, tal cual como se oye, con B larga, R-A-D-U-S, bradus en griego. ¿Qué significa literalmente? Desganado, amén, o perezoso. Aleluya. El Señor nos ayude porque estas cosas
vienen a la vida del cristiano. Nosotros somos carne, estamos en un cuerpo que también venimos de una vida en que nuestro cuerpo era el que y nuestras emociones y nuestros sentimientos, lo que nos guiaban a nosotros. Amén. Entonces, ahora estamos en una nueva vida, como se nos ha enseñado acá. Hemos nacido en el Espíritu, nuevas criaturas somos. Y esa vida guiada por nuestra carne, por nuestro estómago, guiada por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, eso debe cambiar. Ahora debemos ser guiados por el Espíritu, por nuestro Espíritu. El que se une al Señor, dice, un espíritu es con el Señor. Aleluya. Y el Espíritu Santo, hermano, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, Dios, en ese momento en que le aceptamos y recibimos la salvación por fe y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creímos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que somos salvos, fuimos salvos. En ese momento pasan muchas cosas en la vida, en el área espiritual y en la vida del cristiano. En la espiritualidad volvemos a nacer en el Espíritu, porque como dice la Escritura, estábamos muertos en delitos y en pecados. Aleluya. Y es en ese Espíritu que Dios vivificó en nosotros, donde Dios está haciendo la obra. Aleluya. Y vamos a ir creciendo. Amén. Y ese Espíritu, hermanos, la voluntad de Dios es que crezca a un nivel superior a lo que éramos antes cuando estábamos sin Él. Aleluya, el Señor nos bendiga. Aleluya. Aleluya. Entonces significa desganado o perezoso. Y esas cosas vienen, hermano, porque como les digo, estamos en este cuerpo. Y como nos han enseñado los pastores, hermanos, cosas, y siempre lo nombro porque con ellos me he conocido más ahora como quién soy. Según la Biblia, como dice, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Pero ¿cómo me voy a conocer si no sé lo que la Biblia dice que soy? Aleluya. Y para conocer lo que la Biblia dice que soy, tengo que oír y tengo que leer. Principalmente aquí habla, dice que tardo para oír. Entonces a veces nosotros queremos oír lo que queremos oír. Que Dios nos va a bendecir, que Dios... Y es verdad, hermano, esa es una realidad. Dios nos va a bendecir, porque Dios es un Dios bueno y es nuestro Padre. ¿Y qué padre desea lo malo para sus hijos? Ninguno. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es santo y es perfecto y es bueno y su naturaleza es así? Eso ya está, hermano. Dios decidió bendecirnos. De eso no tenemos que preocuparnos, como dijo el Señor Jesucristo: buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y las demás cosas las buscarás. ¿No dice eso? Dice, las demás cosas serán añadidas. Aleluya. Entonces no tenemos que andar buscando esas cosas. ¿Qué he de comer? Como decía la palabra. ¿Qué he de vestir? Como decía la palabra recién, si Dios alimenta a las aves, si viste a las flores tan hermosas, ¿cómo no va a hacer cosas en nosotros preciosas? ¿Cómo no va a cubrir esas necesidades? Aleluya. 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 Pero eso viene, hermano, cuando aprendemos, cuando ponemos atención. Y bueno, por otro lado, tenemos un enemigo. Amén. Tenemos un enemigo que no quiere que avancemos. Y se vale aún de esa condición en la que estamos, de nuestra carne, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, aún de nuestra forma de pensar antigua, para desanimarnos y para de alguna forma poner obstáculos o traer estas cosas, perezosos, para oír, para que no podamos avanzar, para que no lleguemos, no alcancemos los propósitos de Dios. Dios tiene pensamientos de bien para con nosotros. Aleluya, así es. Está escrito en su palabra, pero hay formas establecidas cómo esas cosas van a llegar, hermano.
Aleluya. Y aquí vamos a ver que Dios sí tiene planes y propósitos en nuestra vida. Aleluya. Dice, desganado, entonces, eso significa tardo para oír, tardo, desganado o perezoso. Lo cual es una actitud que no es del agrado del Señor. Ya estamos, si estamos en esa condición, tardos para oír, no preocupados de estar alimentándonos de la palabra de Dios durante el día, hermano. Porque nosotros, hablo para la iglesia, aquí para nosotros, no como un conocimiento general, sino como una instrucción que Dios quiere darnos. Amén. Porque nosotros aquí tenemos solamente un culto de reunión que es en la semana. Estamos empezando. Pero nuestros planes y propósitos, y sé que los de Dios también son de que también tengamos 1 o 2 cultos más en la semana para poder estar oyendo, porque es a través de la palabra de Dios que Dios nos va a formar, nos va a dar formación, nos va a dar enseñanza, nos va a educar y nos va a enseñar cómo debemos conducirnos ahora, nos va a enseñar cómo vamos a bendecir a nuestro prójimo, porque para eso es que Dios nos trae. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabemos que amar, según Dios, es una acción, no es un sentimiento, es una acción, acciones de bien, así como Él tiene para con nosotros. El Señor nos ayude y nos bendiga. Aleluya. Dice, lo cual es una actitud que no es agradable delante del Señor. El ser tardo para oír. Gloria a Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Decía el escritor, dice el escritor, y difícil de explicar. Entonces allí se encuentra en esta situación él, cómo avanzo, cómo le sigo enseñando, cómo le entrego esto que Dios tiene para ellos. Dice porque el 12, porque debiendo ser ya maestros. ¡Wow! Es grande el puesto. Debiendo haber sido ya maestros, hermanos. Y ahí podemos ver la voluntad de Dios. Ahí podemos ver los propósitos de Dios. Le está hablando a una iglesia, le está hablando a un grupo de personas, así como aquí ahora. No le habla a una persona en particular, como cuando Pablo le envía la carta a Tito, o le envía la carta a Timoteo. Aleluya. Sino que le está hablando a todos, debiendo haber sido, en general, debiendo haber sido ya maestros. O sea, debiendo ya tener un conocimiento que puedas también entregarlo a otros, porque esa es la dinámica del reino de Dios, es que alguien le enseña a usted y usted después le enseña a alguien. Y así la iglesia va creciendo. Y a veces uno se mira a sí mismo, hermano, nuestras capacidades, pero en Cristo no podemos ver así. Si yo puedo, ahora en Cristo nosotros somos nuevas criaturas y eso hay que entenderlo. El Señor pone su Espíritu Santo en nosotros, dice que es el ayudador. Aleluya. Así como Cristo fue el ayudador para los apóstoles, así el Espíritu Santo hoy día es nuestro ayudador para nosotros. Entonces yo ya no tengo que mirar, yo tengo que mirar, ver por fe la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo que yo puedo llegar a hacer. El Espíritu Santo está conmigo, está su palabra que me direcciona, me muestra, y el Espíritu Santo me va a ayudar a hacer. Y más aún, la palabra nos revela que hay una gracia de Dios que viene sobre nosotros. Y el Espíritu Santo está en nuestro interior, pero también nos revela la palabra de Dios que viene la unción del Espíritu Santo sobre nosotros para poder hacer
lo que humanamente no podríamos hacer, hermano. El Señor nos ayude y que su palabra pueda caer, encuentre cabida, como dice, como el Señor le dijo, mi palabra no encuentra cabida en vosotros, en vuestro corazón. O sea, no encuentra espacio. A veces estamos tan llenos de otras cosas que la palabra de Dios queda afuera, no tiene entrada, hermano. Y Dios nos ayude a que no caigamos en eso, porque la voluntad de Dios para nosotros es bendecirnos. Aleluya. Y esto fue lo que vio el escritor de Hebreo. Le dice, porque debiendo haber sido ya maestros después de tanto tiempo. Gloria a Dios. Aquí la mayoría de los hermanos no llevan tanto tiempo. Pero para que vean que uno a veces piensa, cuando lleven harto tiempo en la iglesia, o mucho tiempo aprendiendo, voy a ir creciendo. Pero fíjese que aquí no pasó esto. Había pasado mucho tiempo y ellos habían caído en un estado de como que se descuidaron. Se descuidaron de la palabra de Dios. No entendieron que Dios quería en ellos hacer una obra, llevarlos a un nivel más grande. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen hijos? La mayoría. ¿Cómo piensa un padre? Lo lógico, lo natural, es que los hijos sean más que uno en la vida natural, ¿no? Sí. En lo profesional y todo, siempre un papá, y el papá se va a sentir orgulloso. Yo no creo que un papá desee que su hijo llegue hasta allí, nomás sea un mediocre, sin ofender, sin el ánimo de ofender, o sea, que llegue hasta la mitad, cuando puede llegar hasta por allá. ¿Por qué? Porque el papá le va a ayudar. No, yo te voy a ayudar. Ten fe, pero es que no sé si esto y esto. No, pero aquí estamos nosotros para ayudar. ¿Por qué Dios no va a tener planes con nosotros, hermano? Si nosotros los tenemos aún, si no son nuestros hijos, a veces con hermanos, o con familiares, o con sobrinos, podemos ayudarlos, está el deseo de ayudar, para que sean más. ¿Y por qué Dios no puede tener esos planes con nosotros? Dios los tiene, hermano. Debiendo haber sido ya maestros. Dice. ¿Cuántos jóvenes emprenden una carrera y se descuidan o no pusieron atención, se hicieron tardos para oír y desistieron de decir, no, papá, esa carrera no es para mí? Ya busca otra. Y allá va y busca otra. Tampoco le gustó la carrera. Y pasan los años y después de tanto tiempo debió haber estado titulado, haber sido maestro, profesional, y todavía no lo es. Hermanos, estos hermanos cayeron en este estado y el autor, aquí el escritor le dice, les llama la atención aquí, tirando la oreja, y le dice, oye, después de tanto tiempo, en eso puede caer la iglesia. Yo pensaba en ustedes, hermanos, como iglesia, los que nos estamos congregando, que para que tengamos cuidado en eso, porque sé que los pastores y el ministerio Verbo de Vida, en sí la visión que hay aquí en Chile con ellos es grande. Y para eso Dios nos llamó aquí, para que nosotros seamos parte de eso. Y podamos también colaborar en este trabajo, podamos alcanzar vidas, amén, podamos compartir de Dios, hacer una invitación siquiera, o aclarar cierto punto con respecto, por ejemplo, a la deidad de Jesús, a su obra de salvación, en una conversación donde a veces se dice tantas cosas y uno puede estar ahí y el Espíritu de Dios puede venir sobre nosotros y la unción puede venir y nosotros podemos empezar a hablar de Dios. Aleluya, no estoy hablando de grandes plataformas y de salir a no sé, afuera a las naciones. No, hermano, estamos aquí en nuestra familia. Aleluya. Pero sí hay la voluntad de Dios es que
crezcamos aquí en nuestra iglesia, y ese es el deseo del Señor, y hay mucha provisión para eso. Amén. Amén. Dios es un Dios todopoderoso, Sí. y Él es dueño de todo, y aleluya, el deseo de Él es que conozcamos la verdad, dice, y la verdad nos va a hacer libres, y la verdad nos va a traer toda esa información de cómo podemos crecer y avanzar en este camino del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces el verso 11, hermanos, dice: la voluntad de Dios. Estas son notas que yo tomé en el momento que estaba estudiando, dice, y lo que yo recibía del Señor es que la voluntad de Dios es enseñarnos muchas cosas. Aquí el escritor de Hebreo le está enseñando cosas nuevas. ¿Quién es Jesucristo? Le habla del que es mayor que los ángeles, Jesucristo. Le habla que recibió un nombre, que sobre todo nombre habla acerca también de su sacerdocio, que es un sacerdocio eterno. Aleluya. Esta información Dios quiere que nosotros la manejemos para conocer a nuestro Dios, para saber quién es el que está con nosotros, quién es el que nos llamó, quién es el que nos salvó. No fue un carpintero como lo muestra el mundo, así sin nada, sin gloria, nada. Era el Hijo de Dios. Entonces la voluntad de Dios es decirnos y enseñarnos muchas cosas. Dios quiere decirnos muchas cosas a nosotros, pero esto va a venir a través de la palabra de Dios, lo que nosotros podamos escuchar, hermanos, entender, recibir de parte de Dios. Tardos para oír. Se había puesto, estos hermanos habían llegado a ese no le daban el valor a la palabra de Dios. En Juan 16, el Evangelio de San Juan 16, el versículo 12, el Señor Jesús hablando, dice: aún tengo muchas cosas que deciros. Aleluya. Ahí veo la voluntad de Dios, que tiene muchas cosas. Dios quiere decirnos muchas cosas. Dios quiere enseñarnos muchas cosas. Aleluya. Por eso la voluntad de Dios es decirnos muchas cosas. Y ahí Jesús les dijo: pero ahora no la podéis sobrellevar, les dijo a sus discípulos. Pero en Él estaba esa voluntad, ese deseo de decirles muchas cosas. Aleluya. Entonces cuando usted venga o usted tenga un tiempo en su casa, acuérdese que Jesús quiere decirle muchas cosas. Aleluya. Y es a través de su palabra en donde Dios le va a revelar a usted. Gloria a Dios. Entonces usted va y lee su Biblia. Voy a leer la Biblia porque sé que la voluntad de Dios es decirme muchas cosas, y en el momento no las puedo sobrellevar. Ahí los discípulos, pero hoy día está el Espíritu Santo de Dios, como les dije, nuestro ayudador. Glorias a Dios. Aleluya. Amén. Dice en segunda de Juan, el mismo apóstol Juan, el segunda de Juan, aquí tengo un número que anoté de más, me parece, o es Juan, o es primera de Juan 12, dice así: tengo muchas cosas que escribiros. Aleluya. Ahí también está la voluntad de Dios, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Ahí estaba la voluntad. Aleluya. Muchas cosas que deciros. Aún tengo muchas. Dios tiene muchas cosas, hermanos, que decirnos. El Señor quiere enseñarnos muchas cosas, como un padre quiere a su hijo también enseñarle cosas. ¿Qué cosas son importantes de uno como papá cuando el niño está en proceso de crecimiento? Es irle enseñando las cosas buenas, el respeto, amén, advertirle acerca de cosas que le pueden
hacer mal, cosas que son peligrosas, advertirle acerca de tantas cosas que se pueden dar y suceder en la vida. Y Dios quiere también a nosotros enseñarnos muchas cosas, hermanos, para que podamos sobrellevar esta vida. Aleluya. Amén. Dificultades para el maestro, para el pastor. Como dije en delante, el caer en este estado de ser tardos para oír, aleluya, trae como consecuencia esto, dificultades para los que nos enseñan. ¿O no, maestra? Si vemos allí que los hermanos no están interesados, eso es, pues, hermano, que están como medio flojos para leer. Entonces, Señor, ¿cómo lo hago? Señor, toca los corazones, orando por nosotros. Aleluya. Y nosotros ignoramos, hermanos, que los más perjudicados somos precisamente nosotros. Porque Dios ha establecido que a través de su palabra, del conocimiento de su palabra, es que las promesas de Dios las vamos a alcanzar. No hay otro medio, hermano. Sí. No van a llegar así milagrosamente. Porque también nuestra mente generalmente está atenta a las añadiduras de las que habla el Señor. Aquellas cosas que nos van a alcanzar si es que obedecemos, si es que andamos en su palabra. Afecta el crecimiento de los creyentes, el estar en esa condición tarde. Como papá, también nuevamente el ejemplo, cuando nuestros hijos están pequeños, ¿cuál es la sensación que siente la madre, el padre, que sus hijos están un poquito gorditos y van creciendo normalmente? ¿Ah? Oye, que está grande, oye, que está creciendo, oye, que está bonito, está gordito. Todo. Es una satisfacción personal. Nosotros, en cierta forma, la iglesia, cuando cae en esto, no estoy diciendo que nosotros caigamos en esto, es una advertencia para que no nos pase lo que les pasó a los hebreos. Amén. Y cuando nosotros caemos en esto, si llegamos a caer, es motivo que Dios no puede decir eso que dijo del Señor Jesucristo cuando Jesús se bautizó y salió de las aguas. ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Y es cuando uno ve a un hijo así, que está creciendo, como Frank, bien bonito, ¿no es cierto? Bien criado, bien alimentado, la mamá lo mira, oh, gloria a Dios, se siente un gozo, amén, siente un agradecimiento hacia Dios porque Dios los ha guardado, y también se siente bien consigo misma porque ha hecho un buen trabajo, como mamá, como papá, se ha preocupado. Gloria a Dios. Y Dios espera lo mismo de nosotros, que también crezcamos como se debe, bien alimentados, bien nutridos. Gloria a Dios que aquí hay buenos pastores, buena palabra, buena enseñanza. Y ellos se preocupan mucho por irnos formando también. Aleluya. Pero esa es la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Entonces, el estar en esa condición afecta el crecimiento de los creyentes. Entonces, no debemos hacer débiles o desnutridos espiritualmente. Debemos estar así como está nuestra carne, bien, ¿no es cierto?, en buenos kilos. Nuestro espíritu también, hermano. Porque así como alimentamos nuestra carne 3 veces al día y a veces 4, y nuestro espíritu también debemos alimentarlo, porque nosotros nacimos de nuevo en el espíritu. Aleluya. Y es a través de esta palabra que nosotros nos alimentamos. Amén. También, y esto mismo, el que nosotros no crezcamos de una forma normal o no nos alimentemos de una forma normal, va a afectar también al avance de la obra. Aleluya. Y por ende a los propósitos de Dios. Los planes que Dios tiene, hermanos, se van a estancar. Como dice aquí en el verso 12, porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
Aleluya. Nuevamente el escritor aquí les dice, otra vez, todavía tienen necesidad que le enseñen las primeras cosas que ya les enseñamos. Eso ya debe ser materia aprendida. Y ustedes deben dominarla al punto de ser maestros hasta en esos temas que ya se les había instruido. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gloria a Dios. Y ahí hace el paralelo, hermanos, de que la enseñanza, la palabra de Dios es un alimento, alimento sólido para nuestro espíritu. Retrasa las bendiciones y los propósitos de Dios para la vida personal y de la familia de cada creyente. Hermanos, porque si nosotros nos detenemos como se detuvieron estos hermanos, amén, aconteció eso. ¿Qué pasa? De que las bendiciones de Dios no van a llegar a nosotros. Las promesas de Dios que son para nosotros, porque aquí habla de esas promesas, hermanos. Si usted lee en su casa, lea un poco más el capítulo, y Dios, el deseo de Dios es bendecirlo a usted, hermano. Es bendecirlo y en todas las áreas. Pero si usted no sigue los propósitos o los planes de Dios, lo establecido por Dios, esas bendiciones no le van a llegar. Es como que si usted a sus hijos le dijera, mira, si tú estudias este año, si tú haces tu pieza, si tú lavas tu taza, levantas tu taza y haces, yo a fin de año te voy a bendecir. Aleluya. Y si usted es firme en eso, ahora nosotros decimos algo y después pasamos por encima, ya nuestra palabra no vale. Pero Dios no puede hacer eso porque Dios es santo. Dios no puede decir una cosa y después retractarse. Ahora sí hay misericordia de Dios, pero no es lo que Dios nos quiere dar. Es como una pequeña parte de algo grande. Entonces, de la misma forma, así como el joven, si usted es firme, como le digo, en eso, y el joven cumple, usted tiene que cumplir, está en la obligación de cumplir. Y acá es lo mismo, hermano, con el Señor. El Señor nos ayude. Entonces, esa bendición que a nosotros como papá nos va a llegar, que Dios quiere que llegue a nuestras vidas, si se retrasa, obviamente, porque si llega la bendición, va a afectar a Frank, va a afectar a sus hijos, de una forma positiva, porque es una bendición, hermano. Sí. Y todos van a usufructuar de esa bendición. Amén. Aleluya. Pero si usted la retrasa, también retrasa bendiciones para los suyos. Por eso digo que retrasa la bendición en su vida y también en la vida de sus seres queridos y también en la vida de sus familiares, de su iglesia. Así es. Aleluya. Entonces Dios nos guarda y nos libre de caer en ese estado, hermanos. Gloria a Dios. Verso 12. Dios tiene grandes planes para sus hijos. Entre comillas le puse ser maestro, porque aquí lo dice, debiendo haber sido ya maestro en el 12. Pensamientos de bien. Quizás en nosotros no está el deseo de ser maestro. Y eso es verdad, porque no dicen, no, si yo soy humilde. Pero en Dios está ese deseo, hermano. Y ya nosotros no debemos andar haciendo nuestros deseos, sino los deseos de Dios. Tenemos que cumplir los deseos de Dios. En lo espiritual es así. No es como nosotros en lo natural, que nosotros decimos, no, que el hijo estudie lo que él quiere, lo importante es que él sea feliz. Dios no va a hacer eso aquí, hermano, con nosotros. Dios quiere que nosotros estudiemos lo que Él quiere que estudiemos. Dios quiere que nosotros aprendamos lo que Él quiere que aprendamos. A hacer lo bueno, a andar en su palabra, a ser obediente. Aleluya. Y nosotros no. Entonces nosotros a veces confundimos, llevamos una vida nuestra conforme a como nosotros manejamos nuestra vida con nuestros hijos. Aleluya, el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Y puede que en nosotros no esté eso, hermano, el ser maestro y todo, pero el Señor sí, aquí lo dice, debiendo haber sido ya maestros. Aleluya. Y no quiere decir un ingeniero, un doctorado, tener
Hermano, la palabra de Dios, está hecha para que cualquiera que quiera aprenderla, la aprenda. Porque, como les dije delante, no es solo nuestras capacidades, sino que en la ayuda del Espíritu Santo está la gracia de Dios. Aleluya. Dios tiene expectativa con nosotros porque somos sus hijos. Él es todopoderoso. Voy a ir leyendo esto, hermano, para ir dando término. Estas notas las tomé yo, por si acaso, hermano. Son reflexiones que hacía y veía aquí en la palabra de Dios. Esto lo tomé del verso 12, en donde dice, porque debiendo ser ya maestros, les reprochan, ya debieron haber sido maestros, con esa finalidad los estaba enseñando. Aleluya. Entonces, Dios tiene expectativa con nosotros porque somos sus hijos, es obvio, como todo padre tiene expectativa con sus hijos. Y Él es todopoderoso. Entonces no es ¿cómo decirlo?, ridículo pensar que podemos llegar a esos niveles, porque Dios es todopoderoso, nuestro Padre es todopoderoso. En lo natural, como padres, bueno, ahí está, hermano, me fui adelantando porque ya. Así también en lo espiritual, Dios desea que crezcamos, porque Dios es espíritu. Después de tanto tiempo, quiere decir la palabra tiempo, en Efesios dice, mirad pues, en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia. Entonces, después de tanto tiempo que dice la palabra de Dios, en Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia que andéis. ¿Cómo andéis? Entonces, en ese sentido, hermano, hay que ser diligente. No hay que ser tardos para oír. Aleluya, dice, con diligencia, dice, no como necios, sino como sabios. El 16, aprovechando bien el tiempo. Aleluya, porque los días son malos. Por tanto, dice, 17, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere que lleguemos, hermanos, a tener ese entendimiento de cuál sea la voluntad de Dios. Aleluya. Seguramente los hermanos hebreos, el mayor tiempo que había pasado, lo habían desaprovechado, porque había pasado tanto tiempo. ¿Qué hicieron con ese tiempo? Aleluya. Dios nos bendiga. Dice, no nos debemos conformar con lo básico. También es otra cosa que yo no sé. Lo básico es aquí cuando lo que nosotros pasamos el primer discipulado. Amén. Yo también lo pasé. Es lo básico, es como el fundamento. Vienen más cosas en ese sentido, hermano, lo espiritual. Viene más crecimiento. Aleluya, porque Dios quiere hacer, como decía la alabanza, cosas mayores hará Dios en este pueblo. Gloria a Dios. El verso 13, también tengo otras notas. Ser inexperto en la palabra de justicia no es, porque aquí dice el 13, a ver, dice, y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia. Aleluya, porque es niño. Entonces, mire, esto cuando dice que es inexperto, él le está reprochando que son inexpertos, hermano. ¿Ve? Entonces, ¿por qué le reprocha eso? Porque la voluntad de Dios es que ellos sean expertos en la palabra de justicia. Aleluya. ¿Estará pidiendo mucho Dios de nosotros, hermano? No. Eso quiere darnos Dios a nosotros, el ser expertos en la palabra de justicia. Para allá nos quiere llevar. Aleluya. Pero para eso, hermano, no debemos caer en ser tardos para oír. Debemos estar prestos para oír. Amén. Prestos para oír la palabra de Dios. Aleluya. Según de Timoteo 2:15. Procura, dice, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ve que esa es la voluntad de Dios? Que usemos bien la palabra de Dios.
Entonces, hermanos, Dios no tiene expectativas con nosotros hermosas. Él quiere poner su palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que cuando hablemos palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya, sea Dios su palabra. Y dice la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, Dios quiere que seamos expertos. Aquí dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. No es algo, una situación linda, hermanos, pasar vergüenza. Porque aquí dice, obrero que no tiene que avergonzarse, quiere decir que podríamos avergonzarnos en ciertas situaciones que se nos presenten, en donde Dios quiera hacer algo y no hayamos cómo hacerlo, hermano. Dios quiera bendecir una vida, orar por alguien, ministrar a alguna persona, dar un consejo. Aleluya. Y Dios no quiere eso, hermano. Quiere que estemos preparados, que usemos bien la palabra de verdad. Esa es la voluntad de Dios. El verso 14, y con esto termino, hermano amado, dice, Dios anhela, a ver, vamos a leer el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aleluya, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Dios anhela darnos comida contundente que nos nutra y nos dé crecimiento. Aleluya. Dios también desea eso para nosotros, somos sus hijos, Él nos ama con amor eterno. Aleluya, Él anhela que maduremos, que aprendamos a discernir del bien y del mal. Glorias a Dios. Y en el capítulo 6, y con esto terminó ahora sí, hermano. El verso 11, porque sabe que el escritor se detuvo en esto, hizo este paréntesis y abarca todo el capítulo 6. Y unos pocos versículos empiezan en el 5, en el 11 del 5, y llega hasta todo el capítulo 6. Y después en el capítulo 7 retoma lo que él estaba entregando a la iglesia. Pero hizo este paréntesis para reprender a esa iglesia, porque esa iglesia había caído en ese estado. Nosotros no, hermano. Nosotros estamos aquí, el Señor hoy día nos está advirtiendo que no caigamos en ese estado. Amén. Y nos está diciendo los planes que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Dios tiene planes con nosotros, hermano. Nosotros estamos recién, ya se nos dio lo básico, que es eso de lo que habla en Hebreos 11, ¿no es cierto? Ese estudio bíblico, y ahora vamos adelante. Vamos, dice, a la perfección, a la madurez. Amén. Entonces, en el verso 6 dice, pero deseamos que cada uno de nosotros, de vosotros, bueno, los hermanos allá, después dice, y ahí ya nos trae con amor, después porque fue la reprensión, hermano, pero aquí vuelve y con la misericordia de Dios vuelve, hermano, como el papá también castiga así, pero con misericordia. Y dice, pero deseamos, hermano, de cada uno de vosotros. ¿Ven que eran varios los que él esperaba que ya deberían haber sido maestros? Dice, de cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Así como cuando usted mostró esa solicitud en la primera instancia, cuando empezó a darse, a venir a la iglesia, a participar, y Dios empezó a bendecirlo, usted sintió que Dios recibía bendición de Dios, y usted puso esa solicitud, esa diligencia para venir, esa misma Dios espera que permanezca, que sea constante en el tiempo. Y dice, hasta el fin, hermano. Gloria a Dios, que esté esa misma y no caigamos en ser tardos para oír. Que no caigamos en esa condición, hermano. Para plena certeza de esperanza. Y el 12 dice, a fin de que
a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. ¿Ves, hermano? Aquí dice que los hermanos habían caído en la pereza. Amén. Y eso puede caer, hermano. Puede ser porque a veces tenemos tantas actividades, otras actividades, y la parte espiritual la vamos dejando de lado. Y sacrificamos el tiempo que es para Dios, es para nuestro crecimiento, es para nuestro espíritu, es para tener comunión con Dios. Sacrificamos ese tiempo por otras actividades que en realidad no nos traen descanso, al contrario, nos traen estrés, cansancio, agotamiento. Aleluya. Así que eso es, hermano, el deseo de Dios, que no nos hagamos perezosos, sino imitadores, hermano, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Entonces hay promesas que Dios quiere que alcancemos. Amén. Hay bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero esas las vamos a alcanzar cuando no caímos en la pereza ni en el agotamiento espiritual, sino que seamos constantes y perseverantes en esto, hermano, en la enseñanza, en el aprendizaje. Allí vamos a ir, hermanos, alcanzando todas las promesas de Dios. Porque de esa forma, hermanos, sin conocimiento, sin aprendizaje, sin crecimiento, no van a llegar esas promesas que Dios tiene prometidas. Amén. Dice, y estas bendiciones te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Amén. Amén. Así que hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios. Para el Señor que vive toda gloria y toda honra. Hermanos, es una advertencia que Dios nos hace, porque Dios tiene planes y propósitos con nosotros, y la idea, hermanos, es que avancemos y no quedemos ahí estancados y nos conformemos en eso y quedemos como niños, como decía la palabra de Dios, sino que vamos a la madurez.